Hola amigos de Alfa y Omega nuevamente, sean muy bienvenidos a un nuevo programa acerca de la vida del rey David. En este caso estamos en el cuarto programa o cuarto capítulo, si queremos llamarlo así. Hoy vamos a estar tratando acerca de 1 Samuel capítulo 18 versículos 1 al 5. Lleva por título esta sección, como dije, vamos a ir hablando acerca por secciones, si bien eh, ni Dios ni los judíos no sabemos bien quién fue el que distribuyó así. Las diferentes versiones por ahí van cambiando o las secciones ponen de manera diferente, pero por lo general se distribuyen de la misma manera. Esta pequeña sección de solamente 5 versículos lleva por título Pacto de David y Jonatán, una porción bastante conocida a grandes rasgos. No es muy estudiada por allí, no es que se comenta demasiado, pero la mayoría conocemos este pacto o esta amistad que compartían David y el hijo de Saúl, ¿sí? Entonces, el programa anterior habíamos hablado acerca de David y Goliat y que al final de ese mismo capítulo, del capítulo 17, ¿sí? Saúl manda a llamar a David para enterarse un poco de quién se trataba, siendo que él era aquel el, que le espantaba a los demonios, ¿sí? Mediante la música. Entonces vamos a estar leyendo estos versículos y luego, como siempre, vamos a estar tratando un salmo escrito por David, ¿sí? También de solamente 5 versículos. Para no hacerlo, no extendernos demasiado, ¿sí? Entonces vamos a estar comenzando con 1 Samuel, capítulo 18, el versículo 1, dice lo siguiente. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Entonces aquí vamos a estar introduciendo este personaje Jonatán, el hijo mayor de Saúl. No sabemos qué edad tenía Jonatán cuando conoció a David, pero debería ser bastante mayor que David, ¿sí? Quien era un joven de unos 15 años aproximadamente, como hemos dicho ya en programas anteriores. Entonces, el rey Saúl nació en el año 1080 aproximadamente. Vamos a estar recapitulando un poco para entender la diferencia que había entre David y Jonatán en edades, ¿sí? Para que no se crea que eran más o menos de la misma edad, como veremos, ¿sí? O sea, por lo que pude averiguar, Saúl tendría unos 30 años de edad, más o menos, cuando fue coronado rey. Esto sería el año 1050. Les voy a mostrar este pequeño esquema que hice para que se vaya entendiendo. David nace en el año 1040, o sea, así que Saúl ya había reinado 10 años cuando David nació y 25 años de reinado cuando tuvo esa pelea con Goliat, donde David tendría unos 15 años, como dije, ¿sí? Entonces, eh, recapitulando, Saúl nació en el año 1080, sería el año 1050 cuando fue coronado rey, que él tendría unos 30 años. David nace en el 1040, entonces Saúl ya tendría 40 años y ya tendría 25 años de reinado cuando ocurrió esa batalla con Goliat. Pero como hemos dicho ya anteriormente en el primer programa, apenas Saúl había reinado solamente 2 años cuando ya fue desterrado, cuando ya Dios le dijo que él no continuaría siendo rey. Su reinado, o sea, él había sido rechazado ya por Dios, pero que su reinado seguiría siendo, se completaría, ¿sí? Aunque él había sido ya rechazado por Dios. Entonces, ¿y por qué digo que Jonatán debía ser bastante mayor que David?
Si vamos más adelante, si leemos en Samuel capítulo 2, vamos a leer lo siguiente. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Este era el hijo menor de Saúl. Así que Isboset era 10 años mayor que David, por lo que creo que Jonatán doblaba a David en edad. O sea que Jonatán debería tener unos 30 años cuando ocurrió este pacto, ¿sí? Este pacto entre David y Jonatán, aunque ya lo conocía anteriormente porque, como dije, David era quien tocaba este instrumento para apartar a los demonios de su padre, ¿sí? Así que no estoy de acuerdo con el comentario de Jamieson, Fawcett y Brown, donde dicen que eran casi de la misma edad. Este es en el comentario exegético y explicativo de la Biblia, en la parte del Antiguo Testamento, obviamente. También en 1 Samuel capítulo 13, versículos 1 y 2, Jonatán ya se encontraba en el ejército de su padre en el segundo año de su reinado, que sería el año 1048 aproximadamente. Y para poder ser parte del ejército se debía tener al menos 20 años, como nos dice Números capítulo 1, ¿sí? Porque a pesar de que Jonatán era hijo del rey, no podía desobedecer las leyes del pueblo, ¿sí? Entonces él debía tener al menos 20 años para participar del ejército. Además de que ya tenía hijos, o al menos uno, llamado Mefiboset, de 5 años, que había quedado lisiado de los pies porque a su nodriza se le había caído en esa escapada, ¿sí? En ese escape. Que él era el heredero al trono y era el segundo al mando en el ejército de su padre, o sea, un dato no menor tampoco. Pero Jonatán quedó impactado de la manera en que se había conducido David. O sea, no creo que fuera la primera vez que se vieran, porque, como dije, él era el músico de su padre desde hacía bastante tiempo. Jonatán vio la valentía y el arrojo de David al enfrentar a Goliat, mientras que todos los guerreros de Israel tuvieron miedo, incluso el mismo Jonatán. Para complementar esa parte de que su alma quedó ligada a Jonatán, o sea, de Jonatán, su alma quedó ligada con David, Génesis capítulo 44, el versículo 30, nos dice lo siguiente: Ahora pues, cuando yo vuelva a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, cómo su vida está ligada a la vida de él. Esa era una comparación, ¿sí? Que sus vidas estaban ligadas, eran como si fuesen la misma vida, o sea, si uno moría, el otro moría. Esa era la comparación, no es que necesariamente iba a morir, sino que se hacía esa relación, ¿sí? Le volvamos a Samuel, dice el versículo 2, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre. En el comentario de la Biblia de Nácar Colunga, de los profesores de Salamanca, una Biblia muy, muy antigua, nos dicen que es posible que los versículos 1 y 2 estén invertidos. Y suena lógico porque si leemos primero el versículo 2, va en consonancia con el final del capítulo 17 y el versículo 1 con el versículo 3 suenan mucho mejor. Si lo leen ustedes, leen primero el versículo 2 del capítulo 18, luego leen el versículo 1 y el versículo 3, parece que suena mucho mejor, ¿sí? Dice el versículo 3 del capítulo 18, e hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. La palabra pacto aquí está compuesta de dos palabras, que quiere decir que ellos hicieron un pacto de amistad. No era un pacto como el de Dios con el pueblo de Israel, o el que se hacía tipo un contrato entre dos personas, sino un pacto de amistad. Se juraron amistad eterna. En el Antiguo Oriente era común que cuando se realizaba un pacto entre dos personas se realizaban
se daban regalos para hacer de esta alianza algo formal. Un ejemplo de esto lo encontramos en la Biblia misma, cuando Booz se quitó su zapato para que ese contrato o ese pacto que se hacía fuese, en vez de firmar un papel, se daba un zapato, ¿sí? Y otro ejemplo extra bíblico se encontró en las tablillas de Ugarit, ubicadas en la actual Ras Shamra al oeste de Siria, datadas en el siglo XIII a.C., que también se encuentra un pacto de este estilo. Entonces, aquí vuelve a repetir lo mismo del final del verso 1 y llegamos a la cuestión picante del asunto. Muchos han implicado que David y Jonatán tenían una relación homosexual, algo que estaba totalmente prohibido por la ley. Todo el que sabe un poco de la Biblia sabe de eso, ¿sí? Aunque de igual modo muchas veces David se manejó de manera ilícita, hizo muchas cosas prohibidas, ¿no? Pero aquí David estaba recién iniciándose y así que no hacía esas clases de cosas, ¿no? O sea, era una persona muy recta al principio de su vida o en su juventud. Entonces, al final del versículo nos dice que Jonatán amó a David como a sí mismo, lo cual lo que cualquiera de nosotros pensaría de un sentimiento homosexual por allí. Sin embargo, la palabra traducida aquí por amar, que es ahab, es muy amplia e implica el sentido de amor no solo del deseo sexual, de la lascivia, sino el sentimiento de un padre por un hijo, incluso de un siervo por su señor, y el del amor con el cual Dios mandaba que se amase en la misma ley, ¿sí? O sea, son posiblemente los dos únicos personajes de todo el Antiguo Testamento que cumplieron esta ley de Dios, o al menos de que se tiene registro. Versículo 4, y ya vamos terminando porque, como dije, son 5 versículos, es un programa corto. Si bien hay mucho que analizar, por allí no quiero hacer demasiado largo porque como son solamente 5 versículos, no quiero extenderme demasiado. Dice el versículo 4, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. No sabemos si Jonatán sabía de la unción de David como futuro rey de Israel previamente hecho por Samuel, ¿sí? Sin embargo, como si lo supiera, o tal vez esto manejado por Dios, ¿sí? Le entrega estos elementos a manera de ofrenda a quien se sabía inferior o entregándole de manera simbólica sus derechos y el mando del ejército y del reinado mismo. Así que de tal manera fue esta entrega que a él no le importó cuando su padre le dijo que mientras David viviera, él, Jonatán mismo, no podría reinar. O sea, Saúl le dice que él debía morir, que David debía morir porque en ese momento ya se sabía que él había sido ungido por rey. El príncipe heredero le dio a David sus ropas reales. Ese manto que llevaba podría ser un manto púrpura, que era el color que solían llevar las personas de la realeza, como se puede ver en esta imagen que tomé de la página de los Testigos de Jehová. Si recuerdan también el manto babilónico de Acán, que había tomado de entre los despojos, sería algo más o menos parecido. También le dio de las pocas espadas que tenía el ejército de Israel. Recordemos que tan solo Saúl y Jonatán las tenían en la batalla de Micmas. Además le dio su arco, que los arcos en ese tiempo se hacían de madera, de varillas atadas entre sí, y por lo general la cuerda se hacía de piel de animal o de intestino, o incluso de tendón de toro. Eso ya más por el lado de los griegos, por ahí se hacía de tendón de toro, perdón, que era mucho más fuerte y flexible a la vez. Por último le dio su talabarte, que es un cinturón donde se envaina la espada. La gran mayoría de las otras versiones la traducen como cinturón, pero esto por ahí puede ser un poco confuso porque
uno podría pensar que es un cinturón para sostener la ropa, aunque el talabarte no es una palabra común tampoco, en realidad sería la vaina así para guardar la espada. Versículo 5, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Algunos creen que este era un puesto administrativo al principio, ¿sí? Como él era muy joven todavía y que aún no estaba al frente del ejército porque era, debido a su corta edad, ¿sí? Porque era muy joven, no podía estar mandando a personas de rango superior o veteranos de guerra, ¿sí? También nos muestra que no era alguien corrupto y trataba con benignidad a los soldados. Ya más adelante, sí, en el próximo programa veremos que ya sí se encontraba frente frente al ejército, al mando del ejército, sí. Entonces, esto para redondear esta primera sección del capítulo 18. Ahora vamos a pasar a un salmo, sí, que lo elegí yo. Como dije, no todos los salmos tienen relación directa con alguna historia que le ocurrió a David. Entonces, en esta oportunidad me pareció interesante leer el Salmo 15, que tiene 5 versículos también. Lleva por título Los que habitarán en el monte santo de Dios. No sabemos si este título aparentemente es un título que pusieron los escritores o los correctores de la Biblia, no es un salmo que David le haya puesto nombre, eh, sino que es un salmo sin nombre, ¿sí? Entonces, los que habitarán en el monte santo de Dios lleva por título este salmo, ¿sí? Dice lo siguiente en el versículo 1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Los salmos están repletos de preguntas retóricas que por lo general se hacen en el verso 1 y se responden en los versículos subsiguientes. Tabernáculo y monte santo hacen referencia a habitar cerca de la presencia de Dios y de estar en su presencia. Todos queremos estar, muchas veces leemos por allí que queremos estar dentro o cerca de la presencia de Dios. Entonces, habitar en el tabernáculo o en el monte santo sería lo más cercano posible a estar cerca de Dios, ¿sí? Versículo 2 dice así, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. David demostró en muchas oportunidades andar en integridad o conducirse de manera intachable, que es lo mismo, hacer justicia y hablar verdad, al menos en sus primeros años, como dije antes, de sus primeros años de juventud, tanto frente al ejército como frente a los hombres y frente a Dios, ¿sí? Se condujo de manera intachable. Y como leíamos recién en el versículo 5 del capítulo 17, que dice que él se manejaba prudentemente, se conducía prudentemente frente al ejército. Versículo 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Jonatán defendió en reiteradas ocasiones de su padre a David. Él cumplió esta palabra. El hablar cosas malas contra el prójimo fue condenado por el mismo Señor Jesús y el apóstol Santiago también. David también se manejó de manera prudente, no solamente en esta ocasión, sino en muchas otras oportunidades también, que ya iremos viendo obviamente, ¿sí? Versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. David menospreciaba a los malos, siempre hacía justicia frente a la injusticia, no hacía tratos ni recibía a monarcas malvados. No enfrentó a sus hermanos israelitas cuando estaba escondido entre los filisteos, ni atacó a Saúl cuando éste le tenía jurado matarlo. O sea,
la manera en que se manejó David durante la mayor parte de su vida es envidiable también, porque si nos tienen jurado matarnos, lo único que vamos a tratar de hacer es escapar y a veces tratar de eliminar a la persona que nos tiene jurado, ¿sí? Pero no era la manera de conducirse de David. Versículo 5, último versículo ya. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Los judíos tenían prohibido cobrar intereses a sus hermanos, aunque sí a los extranjeros. También muchas son las referencias que se hace eh, sobre acerca de hacer justicia, de ayudar al pobre y al menesteroso. El no resbalar hace referencia a que camina seguro, protegido y no caerá en tentación. Así que este corto programa del día de hoy, espero que les haya parecido interesante. Todas las historias por allí de David son interesantes y nos traen estas hermosas enseñanzas acerca de cómo se debe conducir un hijo de Dios. Cosas que hizo David son para nosotros un especial tesoro, ¿sí? No, se condujo en muchísimas oportunidades de forma en que nosotros no lo haríamos. Y comenzaba ya a prepararse aquí, desde el capítulo 18, comenzaba a prepararse ese camino eh, para llegar a convertirse en el futuro rey de Israel. Ya Jonatán empezaba a delegar sus facultades, empezaba, sea por providencia divina o no, aparentemente, seguramente debe ser que sí, Dios le estaba dando ya, estaba manipulando o marcando el camino para que David se convirtiera en rey y hacía que Jonatán delegara sus facultades reales al propio David. ¿Sí? Así que a pesar de que era alguien a quien doblaba posiblemente en edad, como dije al principio. Espero le haya parecido interesante. Muchas gracias y hasta la próxima.